Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Lógica Clásica y Simbólica. Vamos a abordar el tema de la definición. La definición es la que expresa las esencias de las cosas, lo que son. Esto nos trae a la memoria lo que decía Sócrates sobre la filosofía de las esencias o de las cosas, al querer definir las virtudes. Ahora bien, en lógica, la definición tiene 5 propósitos. El primer propósito es aumentar el vocabulario. Esto, por supuesto, para enriquecer nuestro léxico interpretativo. En segundo lugar, la definición tiene como propósito eliminar la ambigüedad, delimitando los conceptos a cada caso en particular. En tercer lugar, el propósito de la definición es reducir la vaguedad, aclarar el significado de un término ya conocido, o sea, hacerlo un poco más claro y menos vago. En cuarto lugar, el propósito de la definición también es explicar teóricamente. Esto, por supuesto, es necesario para la elaboración y la construcción de toda clase de ciencia. Y por último, en quinto lugar, es influir en actitudes. Esto, por supuesto, para buscar el asentamiento de los demás, o sea, el aspecto emotivo de que ellos hagan sentir a lo que nosotros creemos o lo que nosotros predicamos a un nivel ya sea intelectual o espiritual o moral. Pues bien, los ejercicios que vamos a hacer para esta sesión va a ser sobre el tema de las reglas para la definición por género y diferencia. Son 5 reglas. La primera regla es los atributos esenciales de la especie, es decir, cada concepto debe definir exactamente lo que se quiere definir, no otra cosa. La regla segunda es no podemos utilizar el mismo concepto ni sinónimo para definir algo en la definición, es decir, no puede ser circular. En tercer lugar está la regla tercera. Una definición no puede ser ni demasiado ancha ni demasiado estrecha. Tiene que abordar lo suficiente para aclarar lo que queremos definir, o sea, la esencia de esa cosa. En cuarto lugar, la regla 4. No tenemos que usar un lenguaje ni ambiguo, ni oscuro, ni figurado, ni demasiado tecnificado. Tenemos que usar un lenguaje claro, sencillo, asequible para la mayoría. Y en quinto lugar, una definición no debe usar términos negativos cuando puede ser usando términos positivos. Ahora vamos a ver cada uno de estos ejemplos. El ejemplo de la regla primera. Zapato. Si nosotros definimos zapato como una cosa de cuero, de hule y de tela, no estamos diciendo mucho sobre lo que es un zapato. Estamos diciendo sobre una cosa que tiene cuero, que tiene hule y tiene tela. En otras palabras, no define lo que es un zapato. O sea, los atributos esenciales de la especie, que es algo que uno se debe poner en el pie y que sirve para proteger el pie. Es decir, eso especificamos más la especie del concepto zapato. No solo diciendo de lo que está hecho. El ejemplo de la regla segunda, cuando decimos causa, es algo que produce un efecto. La palabra produce es sinónimo de causa, o sea, hemos vuelto a usar el término igual, pero en una forma sinonómica en la definición, y por eso esta regla infringe, ¿verdad? La regla 2 es circular, o sea, vuelve a usar el mismo término. El ejemplo, la regla tercera. Regla tercera es un caso de que no debe ser la definición demasiado ancha y demasiado estrecha. Por ejemplo, cuando hablamos de fragancia, indica cualquier olor. Por supuesto que esta definición es demasiado amplia, porque algunos olores, por supuesto, son desagradables, no solamente agradables, mientras que la fragancia, la mayoría, por no decir la totalidad, son olores agradables. O sea, es demasiado ancha, no da la esencia de lo que significa el término o el concepto fragancia. El ejemplo de la regla cuarta es de la siguiente manera. Por ejemplo, una nube es una gran masa semitransparente de textura lanosa suspendida en la atmósfera y cuya forma está sujeta a cambios continuos y caleidoscópicos. Esta definición definitivamente que deja a cualquiera uno en el aire. Muy sencillo, porque esta regla dice que no debemos usar un lenguaje ni demasiado figurado, ni demasiado técnico, demasiado oscuro, ni ambiguo. Y por último tenemos el ejemplo de la regla quinta.
Esta regla quinta, es decir, es bastante diferente a las anteriores. Satisfacción, un concepto que queremos definir. Estado de no tener ningún deseo sin realizar. Fíjense bien, aparentemente es una definición interesante, pero hemos utilizado un término no, de no tener. O sea, si podemos usar conceptos positivos, no debemos de usar pues conceptos negativos. Inflige la regla quinta. Ahora bien, vamos a los ejercicios. Las asignaciones para el tema, las reglas para definición por género y diferencia van a ser las siguientes. El libro de texto que ustedes van a utilizar es de Lógica Elemental del Dr. Juan Bosco Cuadra, y la asignación es la siguiente. De la página 50 a la página 55 son 40 ejercicios. Es necesario hacer cada uno de ellas y decir y discernir qué tipo de regla inflige cada uno de estos ejercicios. No solamente poner el número, sino también qué tipo de regla, si es por circular, si es por negativa, si usa un lenguaje demasiado ancho, demasiado estrecho, etc. Y ahí ponerle el número a cada una de estos ejercicios, pues sabiendo qué regla inflige. Pues bien, hasta aquí pues hemos terminado con esta sesión número 3 y les agradezco su atención. Muchas gracias.